Mientras navegaba por internet, se me cayó la conexión. Cuando estuve esperando a que se restableciera, se me ocurrió una idea: crear una copia del dinosaurio de Google, pero con gráficos realistas. Así que me puse a hacerlo. Primero que nada, creé un proyecto en Unity. Después, creé un modelo para el dinosaurio, ya que mis habilidades modelando son muy buenas y para nada me hizo falta buscarlo en Sketchfab. También descargué unos assets de desierto que encontré en la Asset Store, y con eso hice el mapa principal. Para hacer el fondo, añadí unas rocas las cuales tienen un script, el cual hace que se muevan, y si detecta que se han pasado de un límite, las devolverá a la posición de origen. Y ya teniendo lo básico listo, le puse una animación al personaje e hice un script para darle movimiento, el cual es tan sencillo como: si le das clic y lleva colisionando más de 0,2 segundos con una superficie que lleve el tag terrain, el dinosaurio saltará. Si le das clic cuando el dinosaurio está en el aire, descenderá rápidamente. Y si con un teclado pulsas S en una superficie válida, se agachará. Después de todo eso, hice los obstáculos, que para este mapa la mayoría serían cactus, los cuales no me dieron mucho trabajo, ya que solo copié el script del fondo y lo cambié para que en vez de devolverlos a la posición de origen, fueran totalmente eliminados. Para su generación iba a crear un object pooling, el cual serviría para optimizar el juego, pero como tenía que hacer más trabajo, opté por poner un randomizador con un contador, el cual cada cierto tiempo genera un obstáculo totalmente aleatorio. Hice un sistema de puntos el cual te aumenta ligeramente la velocidad cada segundo, y un script el cual detecta si el dinosaurio ha colisionado con un cactus para parar el juego y activar una pantalla de muerte. Y por último, activé el fog y lo ajusté para dar una sensación como de tormenta de arena y no dejar el fondo tan vacío. Y creo que podría dejar el juego así, ¿no crees? Pues no, he decidido complicarme la vida y añadir un segundo mapa, al cual le añadí nubes con distinta velocidad, un terreno de un tono claro, una niebla algo más oscura, y los obstáculos los reemplacé por unos modelos de cactus y pájaros que encontré en Sketchfab, y por casualidad también los utilizó JasperDev en su vídeo. El tercer mapa fue realmente fácil, ya que tan solo hice un shader para invertir los colores y copié la escena que contenía el mapa anterior. Ahora hice unos retoques, como añadir los ajustes en los cuales Dinas me ayudó un poco. Bueno, no demasiado la verdad. Descargué un shader de agua para hacer un mapa en el océano, el cual posteriormente borré porque Unity no funcionaba con él. Actualicé Unity porque la versión anterior se comenzó a buguear, hasta un punto donde costaba seguir con el proyecto. Añadí colores, algunas skins y... sí, he añadido a Steve. Bueno, también la skin de algunos amigos como Siege, Dnuts, y ahora sí, Steve se desbloquea cuando alcanzas la cantidad de 1250 puntos. Tiene un collider más pequeño y puede hacer doble salto si eres habilidoso y estás en la versión de móvil. Este último es debido a un bug el cual me dio pereza solucionar. Para cambiar las skins, añadí un sistema simple, el cual detecta el número que tiene cada skin, y si es distinto al número seleccionado, es eliminado, aunque en el menú puedes conseguir tener miles de dinosaurios y armar toda una fiesta. Bueno, ¿recuerdas lo de armar una fiesta? Pues como aguafiestas que soy, iba a solucionar ese error, aunque se me olvidó, así que seguirá en la versión final. Por último, hice un mapa de ciudad, en el cual hice exactamente lo mismo que en el primer mapa, solo que he añadido vehículos, que sirven para decorar y arrollar al dinosaurio. He añadido carteles que raramente aparecen y con los cuales te puedes chocar. Y la última implementación son 3 señales de tráfico, las cuales te voy a explicar. La de 60 km/h disminuye 0,3 puntos la velocidad.
La de 80 km/h la aumenta 0,4 puntos y la de 110 km/h la aumenta 0,55 puntos. Iba a implementar más mapas, pero por falta de contenido, tiempo y ganas se quedó en tan solo 4/3,5. Bueno, sí, 3 mapas, aunque quizás si no me da la pereza traeré más mapas en otra vida. Así que solo queda esperar unos pocos días/años. Ahora tocaría ver la opinión de Dinats, así que le voy a contactar por Discord. Vale, reacciona Dino Google RTX. Vamos a probarlo y a ver qué tal está. Ojo, pantallita de carga, está bastante bien. Vale, toca la pantalla, pulsa flecha hacia arriba, W para saltar, para agacharte, pulsa S, o flecha hacia abajo. Para caer más rápido, vuelve a tocar la pantalla o pulsa S. Bueno, está bien que te lo ponga aquí. Vamos a probar el mapa de la ciudad mismo. Ojo, está bastante chulo. A ver si está. Está bastante bien. Pero lo único que veo es que el dinosaurio no contrasta muy bien con el fondo. O sea, el dinosaurio es muy oscuro respecto al fondo. Y se confunde con la carretera. Y también otra cosa que veo es que no hay cielo. Es gris. Es inexistente. ¡Epa, epa! Se me ha ido. Bueno, está bien, está bien. Le doy mi aprobado. Bueno, desde aquí le doy las gracias a Dinats por su contribución en este vídeo. Y suscríbete si quieres ver cómo arruino más juegos en un futuro y a su vez destruyo la salud mental de los que lo juegan. Tienes el emulador de estufa térmica aquí abajo en la descripción. Si decides probarlo, no me hago cargo de los daños que te pueda causar a ti o a tus dispositivos. Pero al menos, si mantienes tu cordura, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Y